se encuentra con nosotros Telma Cabrera, candidata presidencial por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Voy a darle una breve introducción a nuestra entrevista contándoles que Telma Cabrera Pérez de Sánchez es originaria del Acintal Retaluleu. Cabrera pues ha trabajado los últimos 25 años en defensa de los derechos humanos, las mujeres y las luchas populares. Es presidenta de la Junta Directiva de Codeca desde abril del 2018, pero ha sido parte desde su dirección desde 2009. Candidata, qué gusto tenerla acá en San Pedro La Laguna, en nuestro programa Decisión 2019. Primero, pues, el saludo para nuestra audiencia. Buenas noches a nuestros hermanos y hermanas que nos visitan, que aquí viven en San Pedro La Laguna. Para mí es un gusto estar acá en el territorio de personas trabajadoras, trabajadores, luchadores del campo. Me da un gusto conversar y ojalá que el mensaje que hoy vamos a compartir acá con el hermano, pues pueda aprovecharse y pueda servir para que podamos unirnos en nuestras luchas. Yo soy originaria de Aldea Sibaná, el Acintal Retaluleu. Digo que soy de una aldea porque muchos de mis hermanas y hermanos me han pedido que de una vez diga el nombre de la humilde aldea que hoy está haciendo historia en representación de todos nuestros pueblos a nivel nacional. Muchas gracias. También nos acompaña Vicenta Jerónimo Jiménez. Ella es candidata a diputada por el Listado Nacional en primera casilla. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con nuestra entrevista. ¿Quién es Telma Cabrera? Aparte de lo que ya mencioné, ¿quién es? Soy Telma Cabrera. Awenbi, Telma Cabrera. Shinahlakenet iban ap a Costa Sur. En Chiole un toquiol. Pero jalok chayol ne que tostiol sakshal porque jushit que idioma y entonces laitik stokui lo que akshaman. Soy Telma Cabrera Pérez, originaria de Aldea Sibaná. Mis abuelos y mis abuelas nacieron en Concepción, Chiquirichapa, pero por la misma emigración tuve que nacer en la Costa Sur y por esa razón es de que hay dos pueblos del pueblo Mam en el municipio de La Acintal. Desde mi infancia yo estudié 6 años a la escuela, pero no tuve esas condiciones, por eso ya no pude seguir estudiando, la falta de oportunidad. Hoy estoy enfrentando con el racismo, con el clasismo y la discriminación, porque hoy me piden títulos. Yo no las tengo, pero yo vengo desde la Universidad de la Vida. En mi infancia he andado detrás de mi madre cortando café en las fincas. También soy agricultora, entonces conozco el trabajo de campo, conozco cuánto es el salario que devengamos nosotros y nosotras, y es más, las mujeres no aparecemos en las planillas de los patronos. Entonces ahí nace esa conciencia en pensar por qué estamos como estamos. ¿Por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué los pueblos estamos abandonados? ¿Por qué cuando vamos a los hospitales no hay medicina? Esa fue la razón. Yo solita no podía, pero luego nace un movimiento social en donde me di cuenta de que el derecho colectivo es muy importante y es de esa manera en donde empecé a organizarme y a defender mis derechos. Soy madre de 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, que también ahora ya soy abuela. Tengo 10 nietos y nietas y soy feliz, y por eso estoy comprometida con el pueblo, porque lo que yo estoy viviendo en carne propia, que mis
hijos e hijas, mis nietos, no la vivan esta vida de esclavitud, de humillación que estamos enfrentando. Esa razón es de que hizo de que yo desde mi casa dejara mis quehaceres en la cocina y yo tenía que salir a las reuniones, a la formación, y fue así como fue creciendo esa esperanza, esa armonía para seguir con el pueblo. Entonces, 26 años de lucha, de calles, y entonces esto hizo a que los pueblos hoy me eligieron como representante de los pueblos, como candidata a presidenta, fui electa por asamblea de las comunidades y me siento feliz porque Telma nunca pidió hueso o un puesto, no, sino realmente nunca pensé en mi mente que si los pueblos me iban a elegir. Pero cuando se dio esto, pues yo nunca dije no, porque los pueblos desde hace muchos años venimos padeciendo estos problemas. Y entonces no es posible de que sigamos hincados ante un sistema que nos oprime y la situación en que vivimos. Entonces esa fue la razón de que ahí sí que empecé a luchar y organicé mi comunidad, y esa es la razón en que estoy acá. Ahora, una de las una de las acciones del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos es un Estado plurinacional. Ahora, quisiera preguntarles a ambas, desde el Ejecutivo y del Legislativo, ¿cómo echar a andar ese Estado plurinacional? ¿Qué nuevo rostro tendría el país con el Estado plurinacional? Bueno, en este caso, los pueblos durante muchos años estuvimos debatiendo el tema para arrancar el problema desde la raíz. El proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional que estamos planteando está desglosado en 14 ejes temáticos. Y sí, apuntamos el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para construir ese Estado plurinacional, porque hoy no tenemos Estado, hay un Estado fallido, y ante esto decimos los pueblos Estado plurinacional. En la Constitución política no aparecemos como pueblos representados, mayas, garífunas, chincas y mestizos. Esa es la cara de este modelo de Estado que nosotros estamos proponiendo, que es el Estado plurinacional, en donde los pueblos podamos escribir una nueva constitución política de la República, en donde queden garantizados nuestros derechos colectivos, individuales, en donde la democracia participativa, comunitaria, representativa, funcione. Y por esa razón es de que venimos haciendo nuestras prácticas, que las y los delegados que hoy estamos en este momento, todas y todos fuimos delegados en asamblea. Entonces es como una primer paso que estamos dando. Y eso es lo que nosotros queremos, que quede escrito en la Constitución para que esté garantizado el derecho de nuestros pueblos desde las autonomías de los territorios indígenas, porque somos la mayoría de pueblos que cohabitamos, pero no existimos en este estado. Entonces, muchos nos han cuestionado de que no es posible, pero nosotros y nosotras dentro del movimiento para la liberación de los pueblos, el camino está diseñado. Aquí lo que hay que hacer es que el pueblo venga y vayamos hacia ese camino para el buen vivir, porque desde las alcaldías estamos apuntando el poder local y desde el Congreso que están delegadas nuestras hermanas. Y desde, ahí sí que la presidencia, es posible lograr el proceso de asamblea constituyente, porque realmente en la Constitución hay artículos intocables, pero es posible
tocar el artículo 173 de la Constitución para hacer una consulta popular al pueblo. Es que las grandes mayorías son los que tienen que decidir. Esa es la razón que estamos planteando el proceso de asamblea constituyente. Y nuestras hermanas que van también en el Congreso van a tener que jugar su papel importante, porque ellas no van a ser las constituyentes, sino son los delegados de los pueblos quienes van a ser la constituyente. Muchas gracias. Quisiéramos escuchar también a la candidata a diputada por el Estado Nacional. ¿Cómo se impulsaría desde el legislativo el Estado plurinacional que se plantea? Por favor. Sí, por favor, gracias. Bueno, porque son propuestas que llevamos desde, ahí sí que consensuadas desde los territorios. Y nosotros, por ejemplo, hablamos en eso, tiene que ser desde los pueblos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tener a los pueblos, porque son ellos, son los que van a consensuar esa nueva constitución política de la República. Para nosotros como legislativa somos representantes de los pueblos y estamos hablando de impulsar el proceso de la Asamblea Constituyente. Tenemos que tener los constituyentes ahí para poder aprobar y consensuar, donde se queda garantizado los derechos de todos los pueblos, la participación, la toma de decisión, porque igual si nos damos cuenta en este momento, ¿verdad?, el despoja de nuestras tierras, ¿sí?, los recursos naturales, ¿verdad?, como que ya los pueblos ya no tienen derecho de eso. Mientras que nosotros los pueblos somos originarios y tenemos derecho y somos propietarios, ¿verdad?, de los recursos naturales. Entonces, por eso nos urge impulsar ese proceso de la asamblea para todos los pueblos en Guatemala. Pero tiene que ser consensuado y tenemos que llamar a los pueblos. Tenemos que tener, ahí sí que una asamblea donde llegan representantes de los pueblos. Aquí en Guatemala habemos 4 pueblos, ¿verdad? Pueblos xinca, garífuanos, mestizos, indígenas, mayas. Entonces, los representantes tienen que llegar a consensuar la nueva constitución política de la República. Muchas gracias. Ahora hablamos de recursos del Estado, tocamos el tema de recursos. Ahora, usted propone nacionalizar los recursos, por ejemplo la electricidad. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se llevaría este proceso? Bueno, en primer lugar, de que en Guatemala se dio la privatización, pero no se hizo la consulta al pueblo. Entonces, lo que vamos a hacer como MLP, hacer un estudio técnico, vamos a tener que revisar los convenios. Desde ahí vamos a empezar a revisar los convenios, cómo se dieron y cómo se ha violado el derecho de los pueblos para pedir que se anule ese contrato. Y sí, los diputados y las diputadas lo pueden hacer, las leyes, las iniciativas de leyes desde el Congreso. Entonces, desde ahí vamos a empezar a hacer estudios, investigar en qué ha caído las empresas en violaciones de los derechos. Ahora, se propone nacionalizar la electricidad. También hay otros temas como la telefonía, el ferrocarriles, por ejemplo. ¿También se plantea este sistema para todos los temas? Sí, se plantea porque son bienes que ya son servicios públicos privatizados. Entonces, el trabajo va a ser un proceso. Este camino con que vamos a empezar es con la revisión de el estudio técnico, la revisión de los contratos, va a ser un proceso. Al igual que los otros servicios de bienes, de servicios públicos privatizados, también vamos a empezar a revisar,
porque esa es la misma, porque son cuestiones de la privatización. Entonces hay que revisarlas en qué ha fallado. ¿Están pagando impuestos? Preguntémonos eso. ¿Están cumpliendo como se estableció y qué plantearon los que dieron en concesiones nuestros servicios públicos? Para hacer este cambio en el país, por eso la meta de nosotros como MLP no es solo el momento electoral, porque en este caso el momento electoral, terminan las elecciones, llegan 4 años y se terminó la bulla. No es así. El pueblo tiene que entender el proceso de la toma del poder, que va a llevar procesos para que esto se cambie, pero hay que iniciar. Entonces, pasan las elecciones, el pueblo va a decidir a qué pasos vamos a llegar nosotras y nosotros, pero la lucha sigue, porque nosotros tenemos propuesta. O sea, la propuesta es el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Y eso bien lo sabemos nosotros y nosotras, de que poco a poco el pueblo va a ir entendiendo a través de que, bueno, tenemos que informar, ¿verdad?, qué contenidos tiene. Y entonces el pueblo tiene que tomar conciencia cómo recuperar sus bienes y servicios. Ahora, es importante mencionar que, como usted lo mencionaba, es un proceso. Sí. Por ejemplo, la propuesta de la Asamblea Nacional no surge ahora, no es que desde el 2012. La campaña. Es bueno hacer esa aclaración, sí, porque para que la gente también esté informada, la gente que nos ve a través de Facebook o a través de señal de cable, se ha venido trabajando un proceso con el MLP, o en este caso con Codeca, si no estoy mal. Así es, como movimiento social y otros movimientos. Hemos venido trabajando desde el 2012 sobre lo que es la propuesta de proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, porque lo consensuamos desde los territorios, es asambleario. Cuando en ese entonces, a través de Otto Pérez Molina, cuando quiso hacer reformas a la Constitución, salimos a las calles y dijimos no a las reformas. Aquí el pueblo no queremos parche, una casa que ya no está buena, hay que construirla de nuevo, una llanta que no está bien, hay que comprar una nueva. Eso fue, de ese entonces salimos al público y llamamos al pueblo hacia el proceso de Asamblea Constituyente. Entonces estamos en la fase de información. Bueno, también por esa razón es de que se analiza y se llega a consensos de crear el instrumento político, que es el brazo político para llevar o encaminar, o el vehículo para llevar esta propuesta y llegar a su objetivo o a su fin. Entonces, si venimos desde el 2012, entonces aquí va a llevar otro proceso para llegar a convocar al pueblo, a hacer consulta al pueblo. O sea, el mismo pueblo va a ir tejiendo y fortaleciendo las propuestas que hoy nosotros tenemos. Entonces va a llevar un proceso, porque han pasado muchos gobiernos que solo han saqueado a nuestro país. Hemos sido gobernados por académicos, por militares, por empresarios, ahora por comediantes. Para arrancar ese problema estructural, el pueblo no solo tiene que apuntar las elecciones, sino aquí la lucha sigue aquí para adelante. Y eso es muy importante. Solo, si me permite hacerla, pues un pequeño resumen de lo que estamos hablando para que lleguemos a toda nuestra audiencia. Pues chupana wajuna acá mi chalal, pues como mejor chic har plan de gobierno China MLP, especialmente como Telma Cabrera, candidata a la presidencia, Shin Hajun partido,
para el periodo 2020-2024. Pues querían proponer una Asamblea Nacional Constituyente, leyes China Latinamit Guatemala, porque la versión que jule leyes manera van favorecer. Entonces Tinamit, pueblos mayas fuerte o panoncan excluir chupana con constitución. Chevi kimojon karnata shika que es necesario leyes chin Tinamit para que no coqui con ojelal como actores, para que no van involucrar con ojelal constitución shtipan parbi Tinamit Guatemala. Pues como y pues seguimos agradeciéndoles que estén con nosotros. ¿Quería decir algo? Sí, quería decir algo. Pues, el pueblo tiene que entender los procesos, pero también tiene que reconocer las primeras acciones que de nuestra buena voluntad, nuestra conciencia, y que queremos ser el ejemplo para el pueblo, para combatir la corrupción. Estoy renunciando al antejuicio, al secreto bancario, a los privilegios. Voy a rebajar mi salario, que eso sí se puede hacer de la noche a la mañana por dignidad. ¿Sí? Entonces, ya paso a paso, pues vamos a ir revisando qué es lo que se tiene, qué es lo que sigue, porque también la revocatoria de mandato lo estamos planteando también, que también los diputados y diputadas pueden aprobar las leyes juntamente con el pueblo. Si un representante está en el Congreso, pero tiene la buena voluntad, puede llamar al pueblo, porque la mayoría es en el pueblo está el poder. Entonces, para que el pueblo a cada 2 años pueda revisar a sus funcionarios públicos si están cumpliendo a lo que fueron delegados. Si no están cumpliendo, el pueblo tenga la potestad de destituirlos. Y esto aplica desde corporaciones municipales, desde diputados y diputadas, y desde presidenta y vicepresidente, o sea, a los funcionarios públicos. Con eso estamos desenmascarando toda la corrupción que hoy está imperando a nuestro país. El pueblo tiene que ser inteligente de analizar como pueblos originarios por qué los que gobiernan el país no son de nuestros territorios. Y entonces ahí viene la persecución, la criminalización, la violencia se fue para arriba, la falta de salarios dignos, la falta, aunque quisiéramos nosotras y nosotros de ir a comprar en el mercado, si no hay dinero, ¿cómo va a comer el pequeño vendedor? Que es un trabajo digno. ¿Cómo va a comer la pequeña y mediana empresa? Que las grandes empresas internacionales se los está comiendo. Entonces aquí estamos jodidos y tenemos que unirnos como pueblos para cambiar este problema de raíz, en donde nos han vendido la idea: no podemos, es que no pueden, es que no quieren. No, hoy sí llegó el momento, y por eso es de que aquí estamos 2 mujeres, pero hay más compañeros y compañeras que están delegados por sus departamentos, están los jóvenes, están las mujeres, están los hombres, y estamos demostrando que como pueblos tenemos que despertar, porque hace falta para que todo el pueblo despierte. Pocos días quedan para las elecciones, esa es una decisión dentro de un contexto, pero la lucha sigue. El pueblo no debe quedarse solo en las elecciones, sino el pueblo debe de seguir su lucha por la recuperación de sus bienes y servicios, porque todas y todos estamos jodidos por este sistema opresor, un sistema podrido, un sistema saqueador. Ahora, en el tema del sector justicia, ¿cuál es la postura de usted sobre CICIG? Bueno, nosotras y nosotros
traemos la propuesta desde hace muchos años. Y estamos demostrando esa valentía de decir de que si estamos renunciando al antejuicio, si estamos renunciando al secreto bancario, a los privilegios, si estamos proponiendo revocatoria de mandato, eso quiere decir que no va a haber corrupción, porque lo estamos atacando desde la raíz. Por eso estamos diciendo de que el pueblo tiene que ver si su delegado, su delegada le está respondiendo. Y si no, el pueblo se va a una consulta popular en 2 años, puede destituirlo. Aplaudimos el trabajo que hizo la CICIG en el contexto, quizás nuestros hermanos nos vieron en la lucha de calle, lo apoyamos, porque a nosotros no nos creían, el pueblo no creía en nosotros y nosotras cuando les decíamos, están robando nuestras riquezas, se están despojando nuestras tierras, nos están matando por defender derechos y se están robando el dinero con altos salarios. Es que los pueblos nos damos cuenta de lo que está pasando en el país, pero nadie nos hacía caso, sino también, que me disculpen los medios de comunicación de los poderosos, vendieron las mentiras a nuestro pueblo en decir de que somos ladrones, terroristas y que todos íbamos a caer a la cárcel. Y no es así. Aquí nosotros los pueblos, la hermana Vicenta fue criminalizada, ligada bajo proceso. Nunca comprobaron porque nunca ha cometido ningún delito. Es una defensa de los derechos que ella ha hecho. Y otro joven también, Edwin, que también fueron perseguidos por la empresa eléctrica guatemalteca, y también cuando secuestraron a nuestros hermanos en Chiantla, Huehuetenango, de Oxa de Orsa de Publicidad en Erhuate, nos fuimos a juicio y los demostramos que en ningún momento cometimos delito, hasta la ONU se pronunció que fue detención arbitraria que cayó nuestros hermanos. Y entonces, en este caso, vuelvo a esta cuestión sobre lo que es la CICIG. Aplaudimos algunas cuestiones que hizo la CICIG, vino a ratificar, pero hay muchos casos de impunidad que quedaron, que no se investigó la vida de los defensores que fueron asesinados por defender la tierra y el territorio. La justicia va a llegar hasta que los pueblos vamos a tomar el poder, porque todo ha quedado en impunidad. Tenemos que sanear las instituciones del Estado para poder terminar con ese problema. Tenemos que sanearlo, porque si no, no funciona. Se quedan en la impunidad, como se ha quedado en muchos casos. Ahora, con todo lo que me está planteando, el Congreso juega un papel importante en esto, porque es el Congreso quien elige a magistrados, por ejemplo, al Procurador de Derechos Humanos. Es evidente que se lleva la misma línea en el legislativo. Ahora, ¿con qué legislación se quedarían? Hay una propuesta de asamblea constituyente, pero ¿con qué legislación se quedaría? En este caso, nosotros planteamos que los jueces tienen que ser electos por el pueblo, porque actualmente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahí sí que se contrata entre familiares, ahí está llena de corrupción. En la propuesta que nosotros llevamos, se tiene que ser elegidos. Ahí sí que hablamos de los jueces, ¿verdad? Tienen que ser elegidos por los pueblos. Para entonces el pueblo tiene que también ver si trabajo limpio o no, porque ahí también se ha cometido grandes corrupciones con los jueces. Entonces, eso tenemos en la propuesta, eso lo llevamos. Sí, eso también pues alimenta de cierta manera la impunidad dentro de este país. Bien, San Pedro La Laguna tiene un sector de la población muy importante de campesinos.
y pues somos también un pueblo turístico. ¿Qué planes hay para los campesinos y para, menciono tal vez, fortalecer el turismo en nuestro país? Bueno, primero a nuestros hermanos campesinos, hemos querido trabajar la tierra, pero nunca hemos tenido un subsidio para poder trabajar nuestra tierra. Nunca hemos tenido una oportunidad de promover la economía mixta desde nuestras perspectivas. En el MLP vamos a promover lo que es la soberanía alimentaria para que el campesinado también pueda tener un subsidio para poder trabajar la tierra, y no solo eso, porque también se necesita de asistencia técnica sobre la diversificación de cultivos. Para lo que es el turismo, en Guatemala pues tenemos muchos lugares, tenemos muchas riquezas, pero ¿en dónde queda eso? No llega en manos de los que realmente están en los territorios. Entonces proponemos que haya un turismo comunitario, que las comunidades tengan un espacio en donde el turista pueda llegar, sentirse con esa auténtica seguridad de estar en una comunidad y que puede convivir con la gente puede vender sus productos, pero eso queda en manos de la gente. Entonces proponemos un turismo comunitario. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche, y pues pues atentos Telma Cabrera, candidata a la presidencia por el partido MLP, y a Vicenta Jerónimo Jiménez, candidata a diputada por el Listado Nacional. Ahora, un saludo que quiera dejarle a la audiencia. Con mucho aprecio a mis pueblos queridos, porque realmente les hablo con el corazón, no ando disfrazada, estoy llegando en los territorios, lamentablemente, de que el pueblo, en este caso, casi el MLP, ya tarde salimos a luz. ¿Por qué? Porque el mismo sistema no quería enseñar el camino para la liberación. Por esa razón es de que salimos tarde. Hasta el 6 de mayo nos entregaron las credenciales, y entonces hay muchos pueblos en donde no hay estructura, no hay contacto, entonces realmente estamos casi incomunicados. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que cuando escucharon la voz de una mujer maya originaria desde los pueblos, hoy se están sumando. La verdad, aplaudimos a nuestros hermanos. Por ejemplo, mañana les invitamos a San Juan La Laguna a las 11 de la mañana, en donde vamos a dar un mensaje a nuestros hermanos que en el camino nos fuimos encontrando porque no hay contacto, y a nuestros hermanos y hermanas en donde hay estructura o hay contacto. Lo que estamos haciendo es que lleguen en los lugares más cercanos, porque así es como vamos a ir levantando a nuestros pueblos en el camino para que se suman hacia nuestras luchas. Invito al pueblo de San Pedro La Laguna que en estas elecciones no traicionemos la sangre de nuestros mártires que han ofrendado su vida, porque quisieron matar nuestras raíces, pero nunca pudieron. Hoy es cuando que el pueblo se levanta y dice: vamos a construir ese Estado plurinacional, vamos hacia el buen vivir, porque solo hemos estado bajo la esclavitud, solo estamos de rodillas ante un sistema saqueador de nuestras riquezas. Entonces les llamo a la reflexión, hermanos y hermanas. Tenemos que analizar el voto en familia y vámonos este 16 de junio a buscar el volcancito azul del MLP.
ese volcancito que va a aparecer en las papeletas es la dignidad de nuestros pueblos. En el MLP somos personas humildes, somos personas que venimos del trabajo de campo, de las luchas, así es que son delegados y delegadas del pueblo. En mi gobierno el pueblo va a tener participación porque soy defensora de los pueblos. Entonces, le invito a marcar el volcancito. No es difícil para ustedes identificar el volcán porque ustedes viven en esos bellos volcanes, lugares frescos donde ustedes respiran todavía oxígeno de lo que nosotros y nosotras ya no respiramos en la costa sur. Entonces le invito este 16 de junio, volcancito visto, volcancito marcado. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la candidata diputada, quisiera también dirigirme a la audiencia sobre la importancia de tener un Congreso digno, honrado. Sabemos que vivimos en un Estado republicano, es decir, tenemos poderes, tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero me atrevería a decir, tal y como lo dije en otras programaciones, el organismo legislativo es tan importante porque en ello actualmente radican 158 poderes, pero ya con el cambio, las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, se llegará a 160 poderes, 160 diputados dentro del Congreso de la República. Ellos tienen en sus manos la planificación, todo lo que tenga que ver con el presupuesto del Estado, todo lo que se tenga que gastar en el país. Por eso la importancia de elegir un Congreso digno, un Congreso honrado, para que puedan reflejar, para que se puedan tomar esas decisiones, pues siempre con el sentido del bien común. Por eso es de que los invitamos para que este 16 de junio, pues ustedes puedan analizar bien el voto, puedan enfocarse en el Congreso de la República también, porque de ahí radica mucho poder. Solo pensemos, el Congreso de la República elige a magistrados, el Congreso de la República elige al Contralor General de Cuentas, elige al PDH. Entonces, prácticamente las instituciones del Estado dependen del Congreso de la República. Es importante tener a gente capacitada, a gente honrada y por supuesto un Congreso digno. Le dejo la palabra a Vicenta Jerónimo Jiménez, candidata a diputada por el Estado Nacional, para que se pueda dirigir también a nuestro público su mensaje en esta noche. Gracias, pueblo de San Pedro, que nos llegó esta invitación para estar esta noche de hoy aquí. Yo los invito de analizar su voto para el 16 de junio, porque nosotros los pueblos originarios es muy importante que hagamos el cambio. El cambio sale de nosotros los pueblos que hemos sido marginados, discriminados, nuestros derechos han violado muchos años atrás, que no nos han tomado en cuenta como pueblos originarios. Pero hoy, con el pueblo, MLP nace desde las comunidades, nace para defender derechos, nace para defender nuestros recursos naturales, porque eso también nos están despojando, nos están saqueando nuestros recursos naturales, y nosotros los pueblos somos originarios, es de nosotros. No podemos dejar nuestros hijos en un país en desierto, sino que es momento en que salvemos el futuro de nuestros hijas, hijos, nietos que vienen atrás. Estos pueblos que están en la orilla del lago tienen historias de lucha. También es importante que se unan al camino del MLP, porque nosotros somos otra política. No somos los politiqueros que salimos solo cada 4 años a engañar al pueblo, a comprar la dignidad de nuestros pueblos. No,
somos un instrumento político, nace desde las comunidades para liberar a los pueblos originarios en Guatemala. Ya estamos cansados de tanta corrupción, ya estamos cansados de tanta saquea de nuestras riquezas. Hoy como MLP vamos a defender eso con el pueblo, con los pueblos originarios, ya que el sistema capitalista quiso terminar nuestras raíces, pero no lo pudieron y no lo van a poder, porque hoy los pueblos se han levantado y han dicho, y vamos seguro con pasos de gigante al MLP. Yo le invito a marcar el volcancito para el 16 de junio. Ya no se dejan de engañar mucho tiempo. Nosotros los pueblos tenemos dignidades. Le invito para el 16 de junio de marcar el volcancito. Volcancito visto, volcancito marcado. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche y pues gracias también a ustedes por acompañarnos en las diferentes plataformas. Estuvimos en Facebook y por supuesto por la señal de cable por Canal 2 de San Pedro La Laguna. También pues quisiera agradecer a todos los televidentes de TV Tsunuña que también en Facebook están observándonos, a nuestro amigo ahí Anuto, gracias también por la cobertura hacia esta entrevista. Pues muchas gracias, yo les agradezco bastante por haber estado acompañándonos durante este tiempo que estuvimos conversando. Interesante conocer la propuesta, la soberanía de los pueblos, por ejemplo, en base a eso, según entendí, se trabajará en el gobierno del MLP. Así es de que muchas gracias, esperamos pues tenerlas en otra oportunidad acá en nuestro canal y por supuesto en nuestro municipio San Pedro La Laguna y pues gracias también a ustedes que nos observaron en casa. Pues la candidata a la presidenta Telma Cabrera y candidata a diputada por el Estado Nacional Vicenta Jerónimo Jiménez. Pues Gamal Chichebeja te sintonía y pues Suabenja Kisbitica programación Maltios Chebeja Shishke Jurata Kukin Shoka Ayun Hilash.